Imagina esto: 300 policías, 2 helicópteros, drones, unidades blindadas y perros de rastreo rodeando una zona residencial de Tijuana. Y aún así un hombre, un sicario, logra escapar. ¿Cómo es posible? ¿Qué falló? La verdad es mucho más sorprendente de lo que crees. Esta no es una película, es la vida real. Y en este video vamos a desentrañar cómo un operativo de alta seguridad, con todo lo que parecía necesario para detener a un criminal peligroso, terminó en una humillación para las fuerzas de seguridad mexicanas. Te vas a quedar en shock al descubrir los detalles de esta fuga que dejó a todos boquiabiertos. Sin embargo, antes de continuar, verifica darle me gusta y suscribirte al canal, ya que lo que sigue te va a dejar sin aliento. El 9 de abril de 2025, un operativo policial en la ciudad de Tijuana, México, se transformó en un espectáculo de fallas estratégicas, desorganización y, por supuesto, una tragedia humana. Con 300 oficiales, 2 helicópteros, drones, perros entrenados y un cerco blindado alrededor de una zona residencial, la pregunta que resuena en los medios y en las redes sociales no es cómo el fugitivo pudo escapar, sino cuántos fallos de coordinación, descuido y complicidad tuvieron que sincronizarse para que un individuo tan peligroso se fuera desplazando con la serenidad de un barrendero. César Moisés Hernández, conocido en los registros criminales por su historial de violencia y asesinato, había logrado escapar de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, cruzar la frontera hacia México y asentarse en un fraccionamiento residencial sin que las autoridades detectaran su presencia. Lo que parecía un trabajo complejo, digno de una novela de crimen, pronto se transformó en un simple juego de errores logísticos y tácticos. Hernández, un hombre que había asesinado a una persona en Los Ángeles y que se encontraba en prisión cumpliendo una condena de 25 años por asesinato, logró escapar de la cárcel de manera inusitada. Durante un traslado en diciembre de 2024, en pleno estacionamiento de un tribunal de California, el criminal se deshizo de sus grilletes y se esfumó, sin que las autoridades se dieran cuenta. A pesar de su alta peligrosidad y el conocimiento de su fuga, César no solo cruzó la frontera con México, sino que vivió bajo el radar durante un tiempo considerable en una zona residencial de Tijuana, pasando desapercibido hasta que finalmente cometió el error que desencadenó un operativo masivo en su contra. La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo logró escapar César Moisés Hernández? Más allá de la habilidad del criminal, la verdadera cuestión es cómo el sistema de seguridad, tanto mexicano como estadounidense, permitió que un hombre con tal nivel de peligrosidad cruzara la frontera y viviera en libertad, como si no estuviera siendo vigilado. A pesar de su perfil criminal y su fugaz historial, el sistema falló en detectar la amenaza. Para entender este fracaso, tenemos que examinar cómo la negligencia de las instituciones y la falta de comunicación entre las autoridades propiciaron este desastre. El operativo realizado el 9 de abril tenía como objetivo capturar a este prófugo, y sin embargo terminó siendo una muestra más de la ineficiencia del aparato de seguridad. La zona residencial Barcelona en Tijuana, que debería haber sido una trampa impenetrable, se convirtió en el escenario de una tragedia. Al principio, la policía mexicana estaba preparada para dar con su objetivo rápidamente. Sin embargo, el plan no solo fue mal ejecutado, sino que también fue subestimado. El primer error comenzó cuando César, al ser rodeado, no solo no se entregó, sino que abrió fuego directamente contra las autoridades, hiriendo gravemente a la oficial Abigail Esparza Reyes, quien perdió la vida más tarde. La muerte de Abigail fue un golpe duro para las fuerzas de seguridad y lo que debería haber sido una captura inmediata se transformó en una zona de guerra improvisada. Más de 300 agentes de distintas corporaciones fueron desplegados junto con helicópteros y tecnología avanzada, pero lo que siguió fue aún más impresionante. César Hernández resistió durante más de 2 horas, disparando desde su fortaleza improvisada en la casa. Lo que parecía una operación de alta complejidad rápidamente se convirtió en un simulacro, en una coreografía absurda digna de un circo. Los helicópteros volaban, los drones patrullaban, pero nadie avanzó. El tiempo se dilató y la confusión se apoderó del operativo. Mientras el fugitivo disparaba con precisión, las autoridades no parecían estar dispuestas a tomar medidas inmediatas. ¿Por qué no hubo un ataque directo al inmueble? ¿Por qué no se rodeó la casa de forma estratégica? ¿Por qué César Hernández tuvo la oportunidad de resistir durante más de 2 horas con total impunidad? Lo que es aún más perturbador es lo que ocurrió después.
César Moisés Hernández, después de 2 horas de resistencia, simplemente se escapó caminando, disfrazado de barrendero. Con un traje de limpieza verde brillante, escondiéndose entre los habitantes y sin ser descubierto por las autoridades, consiguió huir de un dispositivo de seguridad que en teoría no permitía una huida. Sin embargo, lo hizo. Camina con calma, como si nada hubiera pasado, mientras el operativo se desmoronaba ante los ojos de todos. Pero ¿cómo es posible que con todos esos recursos, equipamiento de última tecnología y más de 300 oficiales, el fugitivo haya logrado escapar con tanta facilidad? Quédense con nosotros porque al final de este video revelaremos las implicaciones más profundas de este operativo fallido y las razones detrás de la fuga. La huida de César Moisés Hernández no solo se convierte en una lección sobre las debilidades del sistema penitenciario de Estados Unidos y de las estrategias de seguridad de México, sino que también expone la profunda desconexión entre la teoría de los operativos de alto impacto y su ejecución real. Antes de que César escapara disfrazado de barrendero, lo que inicialmente parecía una escena sacada de una película de acción se tornó en un ejemplo lamentable de incompetencia. La llegada de los oficiales a la zona residencial Barcelona en Tijuana fue rápida, como si se tratara de una operación estándar. Sin embargo, lo primero que debemos preguntarnos es por qué con tantos recursos a su disposición, el operativo no se ejecutó de forma efectiva desde el principio. El primer error crítico fue subestimar la capacidad de resistencia de Hernández. La policía mexicana, confiando en la ventaja de su equipo y su tecnología, asumió que la captura sería cuestión de minutos. No se esperaba una confrontación directa tan violenta. César, al verse rodeado, no se entregó como era de esperarse. En vez de progresar velozmente y circundar la vivienda para contrarrestar el peligro, las fuerzas de seguridad quedaron atrapadas en una dinámica de distracción y desorientación. Esta falta de reacción inmediata desató una serie de decisiones erróneas que escalaron rápidamente. Después de que César comenzara a disparar desde el interior de la casa, las autoridades decidieron que la respuesta debía ser aún más fuerte. Más unidades fueron enviadas y el cerco se amplió, con helicópteros y drones realizando sobrevuelo en busca de cualquier movimiento. Sin embargo, lo que no se anticipó fue que la verdadera amenaza no estaba dentro de la casa, sino fuera de ella, en los momentos que César tendría para escapar. La inmensa concentración de agentes y equipos en el perímetro llevó a la distracción, a la falta de enfoque en posibles salidas alternativas del inmueble, como ventanas, puertas traseras o incluso túneles de escape. Mientras los agentes de seguridad estaban ocupados intentando neutralizar al hombre dentro de la casa, no pensaron en rodear completamente la zona ni en realizar controles exhaustivos en cada posible vía de escape. El propio César, al darse cuenta de la falta de organización, comenzó a improvisar. Sabía que tenía un tiempo limitado antes de que el operativo fuera reestructurado, pero se dio cuenta de que, al igual que el sistema de seguridad que lo rodeaba, su propia capacidad de actuación estaba limitada por la falta de iniciativa de quienes lo perseguían. Cada minuto que pasaba sin que se tomaran medidas más drásticas aumentaba sus oportunidades de escapar. Además, la policía no logró anticipar los movimientos de César de una forma adecuada. ¿Por qué no se cubrieron todos los ángulos posibles del inmueble? ¿Por qué no se utilizó una estrategia que incluyera la vigilancia más cercana de los puntos vulnerables? La respuesta parece simple. La confianza excesiva en la tecnología y la sobreabundancia de recursos desvió la atención de lo más importante, el manejo táctico básico. Los drones y helicópteros, a pesar de su capacidad de monitoreo aéreo y su visión térmica, no pudieron detectar ni anticipar el disfraz de César como barrendero, lo que demostró una gran falencia en la implementación de las estrategias de control del perímetro. Cuando finalmente, después de más de 2 horas, César Moisés Hernández escapa con calma, el operativo completo quedó en evidencia como una simulación. No fue solo la falta de preparación lo que permitió que César se escapara, fue la falta de sentido común y de respuesta inmediata. ¿Por qué no se revisaron todas las salidas posibles? ¿Por qué nadie, a pesar de los cientos de agentes que estaban presentes, observó a un individuo vestido de manera tan atractiva avanzando hacia la salida? La situación parecía un montaje absurdo donde el único protagonista era el fugitivo que aprovechó cada resquicio de oportunidad.
Pero más allá de la incompetencia operativa, lo que realmente resalta es cómo este fracaso se convirtió en un espectáculo mediático. En las redes sociales, las imágenes de César caminando tranquilamente con su uniforme fosforescente se viralizaron rápidamente. Los comentarios en plataformas como X, Facebook y TikTok no tardaron en llegar y lo que parecía una operación de captura se transformó en una sátira pública. Los memes, las comparaciones y los comentarios sarcásticos reflejaron el enojo colectivo ante un sistema de justicia y seguridad que parecía haberse desmoronado frente a la cámara de seguridad de un fraccionamiento residencial. El escándalo no solo resonó a nivel nacional, sino que también cruzó fronteras, llegando hasta los Estados Unidos. Las autoridades mexicanas intentaron minimizar el desastre, emitiendo comunicados y al final prometiendo que investigarían lo sucedido. Sin embargo, la respuesta fue insuficiente. Mientras tanto, César, el hombre que había burlado a un operativo masivo, estaba lejos, disfrutando de la ventaja que le dio la confianza de que nadie lo estaba buscando de verdad. De hecho, muchos se preguntan si en algún momento hubo alguien realmente comprometido en atraparlo. El operativo del 9 de abril en Tijuana no solo evidenció la falta de eficacia y coordinación de las fuerzas del orden, sino que también dejó al descubierto un problema mucho más profundo: la impunidad que se ha instalado en los mecanismos de justicia y seguridad, tanto en México como en Estados Unidos. Lo peor de todo es que tras los fallos graves en la ejecución de este operativo, parece que nadie se hace responsable y las consecuencias de estas fallas no solo recaen sobre las instituciones, sino también sobre las personas que están dispuestas a arriesgar sus vidas por un sistema que, en este caso, fracasó rotundamente. Además, debemos analizar la repercusión de la tragedia. La muerte de la oficial Abigail Esparza no solo marcó el fin de una vida joven y prometedora, sino que también convirtió el operativo fallido en un símbolo de la impotencia de las fuerzas de seguridad. Aunque fue una figura relevante de la unidad de enlace internacional, la primera en reaccionar ante un enfrentamiento con un hombre armado, Abigail no tuvo el apoyo necesario. La cuestión es, ¿por qué se encontraba en soledad en la línea de fuego? ¿Por qué no se anticiparon posibles amenazas y se protegió a los oficiales más vulnerables? Este fue un error fatal. Pero no solo fue un error en términos de la seguridad de los agentes, sino también en la visión global de cómo se manejan estos operativos. Es evidente que la vida de un oficial se convirtió en algo prescindible, una pieza en una coreografía mal coordinada que solo favoreció al fugitivo. Las declaraciones posteriores del gobierno, tanto de la gobernadora de Baja California como de la Fiscalía Estatal, se limitaron a lo que podría considerarse una reacción estándar ante tragedias como esta. Lamentaron la pérdida, expresaron condolencias y prometieron investigar. Sin embargo, estas promesas fueron completamente vacías cuando en la práctica no hubo ninguna acción contundente que apunte a depurar las fallas del operativo ni a buscar responsables dentro del sistema de seguridad. La investigadora interna, como siempre en estos casos, solo fue una salida rápida para desviar la atención. Nadie perdió su puesto, nadie fue sancionado y nada cambió. Este tipo de impunidad solo alimenta la desconfianza en las instituciones, ya que refuerza la idea de que aunque la sociedad exige justicia, las autoridades son capaces de evadirla sin consecuencias. Este vacío institucional es especialmente notable cuando se analiza el tratamiento del caso en Estados Unidos. César no era un criminal cualquiera, era un fugitivo de alta peligrosidad, responsable de un asesinato en Los Ángeles y de múltiples delitos adicionales durante su encarcelamiento en la prisión estatal de Kern. Cuando logró escapar, no solo burló el sistema de seguridad estadounidense, sino que también lo hizo con tal cinismo que cruzó la frontera y se instaló en Tijuana sin ser detectado. ¿Qué falla en el sistema para que alguien con tantos antecedentes y tan vigilado pudiera escapar de manera tan fácil? La respuesta, nuevamente, no está solo en la evasión de un criminal, sino en la negligencia generalizada de un sistema que permitió que esto sucediera sin la debida vigilancia o medidas preventivas. Lo más asombroso de todo esto es el rápido cambio de César de ser un delincuente en búsqueda a un fugitivo invisible. Al principio su fuga pasó casi desapercibida para las autoridades. Cuando se enteraron de la magnitud del error, ya era demasiado tarde. Lo más grave es que en lugar de tomar medidas efectivas para evitar su fuga, se optó por emitir comunicados vacíos y la responsabilidad real no se asumió.
En lugar de investigar por qué se dejó escapar a alguien con un perfil de tan alta peligrosidad, las autoridades simplemente continuaron con su rutina de protocolos y declaraciones, sin cambiar la forma en que operan los procesos judiciales y de seguridad. Esta falta de autocrítica y de acción concreta es un claro reflejo de las falencias estructurales que persisten en ambos países. El caso de César Moisés Hernández podría ser considerado un ejemplo paradigmático de cómo el sistema de justicia y de seguridad falla en su tarea más básica, proteger a la ciudadanía y hacer cumplir la ley. Lo que sucedió después de la fuga fue una clara ilustración de la falta de eficacia en la persecución de criminales. César no solo cruzó la frontera con facilidad, sino que se infiltró en una zona residencial en Tijuana, donde aparentemente ningún vecino sospechó de él, y mucho menos las autoridades mexicanas. La ineficiencia del operativo realizado ese día en Tijuana demuestra un serio desajuste entre las autoridades de México y los protocolos que deberían haberse aplicado para asegurar una captura exitosa. La ineptitud de las fuerzas de seguridad no solo permitió que César escapara nuevamente, sino que también permitió que la situación se convirtiera en un espectáculo público, humillando a las autoridades de ambos países. Con los videos circulando rápidamente por las redes sociales, la indignación de los ciudadanos fue inmediata y contundente. Las redes sociales, como lo demuestra este caso, desempeñan un papel crucial al amplificar la percepción pública de las fallas institucionales. Los memes, las críticas y las comparaciones con otros casos similares solo aumentaron la humillación de los encargados de la seguridad. Es imposible no preguntarse cómo un operativo de este tamaño, con tantos recursos y tantos oficiales involucrados, permitió que César Moisés Hernández se escapara de una manera tan simple. ¿Qué significan estas fallas para la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública? Y más importante aún, ¿qué lecciones se deben aprender de este desastre? La respuesta a estas preguntas no es fácil, pero lo que queda claro es que el sistema de seguridad y justicia, tanto en México como en Estados Unidos, está lejos de ser infalible. En lugar de avanzar, parece que el sistema sigue operando en un ciclo de incompetencia, seguido de excusas, seguido de más fallos. La lección aquí no es solo acerca de un criminal escapando, sino también acerca de cómo los sistemas diseñados para proteger a la sociedad pueden en ocasiones ser los mismos que la ponen en peligro. En resumen, la fuga de César Moisés Hernández no es solo una historia de un criminal eludiendo la justicia, sino una profunda reflexión sobre la fragilidad de las instituciones encargadas de mantener la seguridad. Desde las fallas de coordinación en el operativo hasta la impunidad que rodeó la evasión de este peligroso fugitivo, lo ocurrido refleja un sistema que necesita una revisión profunda. Este caso debe servir como un llamado a la acción para repensar cómo se gestionan los operativos de alto impacto, cómo se toman las decisiones dentro de las fuerzas de seguridad y sobre todo cómo se asume la responsabilidad por los errores cometidos. Si no se aprende de esta humillante fuga, el ciclo de ineficiencia continuará y la sociedad seguirá pagando las consecuencias. Este caso es más que una simple historia de un prófugo que escapó. Es una metáfora de los grandes problemas estructurales que existen en los sistemas de justicia y seguridad pública de los dos países involucrados. Mientras la búsqueda de César Moisés Hernández continúa, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién aprenderá de este fracaso y cambiará el rumbo antes de que el sistema se desmorone por completo? Si te ha sorprendido lo que acabas de escuchar y quieres estar al tanto de más casos impactantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí en Mafia Sin Máscaras no solo contamos historias, las desvelamos. Nos vemos en el próximo video.